Hola, listo. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase. Yo me presento, yo me llamo Alejandra Cabrera, soy residente de tercer año de medicina interna y el día de hoy les voy a dar una clase a la cual nombré como perlas en el manejo de las dislipidemias. Quiero agradecer a mi revisora, la doctora Ivette Cruz, que es médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo, por su asesoría y su guía para la realización de esta clase. Entonces, ahorita pues lo que vamos a comenzar es con ver cómo se puede interpretar de una forma práctica el perfil de lípidos, que es un perfil de lípidos básico y que incluye un perfil de lípidos avanzado. También vamos a hablar un poco sobre la estimación del riesgo cardiovascular, las herramientas que tenemos para hacerlo, lo que son las calculadoras, el uso del calcio coronario y el ultrasonido carótido y femoral. Y pues nos vamos a entrar en la parte del tratamiento. Vamos a hacer hincapié en las estatinas, que como veremos es la piedra angular del tratamiento, pero pues también vamos a tocar un poco sobre el tratamiento más allá de las estatinas. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la hipertrigliceridemia. Entonces, la primera pregunta, Lucy, ¿se requiere ayuno para realizar un perfil de lípidos? ¿No? Ok, bueno, vamos a verlo. Como todos ustedes saben, nosotros, todo el mundo, pasa la mayor parte del tiempo sin estar en ayuno. Cuando estamos viendo un perfil de lípidos de un paciente que está en ayuno, estamos viendo todas las lipoproteínas que se derivan del metabolismo hepático, como podemos ver aquí en esta imagen. Sin embargo, cuando el paciente no se encuentra en ayuno, podemos ver un panorama más amplio que incluye todas las lipoproteínas que vienen a través de pues, lo que obtenemos a través del intestino, que son los kilomicrones. En general, nosotros utilizamos el perfil de lípidos para estimar el riesgo cardiovascular. Hoy en día, pues tenemos evidencia de que la predicción del riesgo cardiovascular es muy similar en los pacientes cuando se encuentran en ayuno a que cuando no se encuentran en ayuno. Como pueden ver en esta gráfica, realmente la variación máxima de el colesterol total, el LDL y el HDL es pues muy poca, exceptuando los triglicéridos, que pues hay una variabilidad un poco más grande, sobre todo pues que está relacionada con cuando el paciente come. Y bueno, normalmente cuando nosotros tenemos una hipertrigliceridemia importante, es decir, más de 400, sería la única indicación para hacer después un perfil de lípidos en ayuno y pues corroborar estos triglicéridos en el paciente. Ahora, en esta gráfica que les muestro, pueden observar esto proviene de una cohorte estadounidense en donde vieron que la predicción del riesgo cardiovascular utilizando un perfil de lípidos de un paciente que esté en ayuno y que no esté en ayuno, realmente pues no hay mayor variabilidad. Entonces, pues la principal utilidad, que es el riesgo cardiovascular, en un paciente que está en ayuno y no está en ayuno, pues no hay mayor diferencia. Y pues a veces es más cómodo para el paciente el decirle que pues se puede tomar un perfil de lípidos en cualquier momento del día y pues sin ningún problema podríamos nosotros interpretarlo. Y esto pues no solamente es que se los digo yo, a partir del 2009, múltiples guías, como pueden ver aquí, de la AJA, de la NICE, de la AC, de la SC, pues han incluido el perfil de lípidos no estando en ayuno, pues como parte del tamizaje básico en los pacientes. Ahora, ¿qué incluye un perfil de lípidos básico? Todos hemos visto uno, sabemos que incluye el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos. El no HDL, por ejemplo, aquí nuestro laboratorio también nos lo reporta, sin embargo, como veremos más adelante, es algo que se puede calcular de una forma muy fácil. Lo que nos recomiendan las guías es que siempre los laboratorios nos reporten los valores deseados. En el colesterol total, pues sabemos que debe de estar menos de 200. El HDL en hombres, lo normal es que esté por arriba de 40 y en mujeres por arriba de 50. El no HDL y el LDL aquí no les pongo un valor de corte porque esto, como ustedes bien saben, va a ir de acorde al riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Y los triglicéridos, el punto de corte es menos de 150 en ayuno y menos de 175 cuando el paciente no está en ayuno. Ahora, aquí les pongo unos valores de alerta que pues cuando nosotros los veamos es importante que pensemos un poco más allá de por qué el perfil de lípidos de este paciente está tan alterado. Pensar en sobre todo causas primarias, como podemos ver aquí el LDL por arriba de 190 prácticamente pues sería un criterio de inclusión. Y pues sabemos que cuando tenemos una hipertrigliceridemia grave por arriba de 500 tenemos un mayor riesgo de pancreatitis y cuando es mayor a 1000, como vamos a ver más adelante, pues hay que sospechar de algunas causas primarias. ¿Cada cuánto tenemos que medir un perfil de lípidos? En general, pues se recomienda que 6 a 12 semanas después de hacer una modificación al tratamiento y si el paciente es estable o no hacemos modificaciones, esto se puede hacer cada 6 a 12 meses, pues dependiendo de los requerimientos de nuestro paciente.
Siempre que vemos un perfil de lípidos, es importante que consideremos causas secundarias de por qué puede estar alterado. Entre ellas, las más frecuentes y con las que más nos podemos encontrar es que el paciente pues, tenga síndrome metabólico, que consuma algunos fármacos que interfieren con el metabolismo de los lípidos, retinoides, diuréticos, beta bloqueadores o pues también medicamentos como estrógenos o antipsicóticos y medicamentos para el VIH. También hay que tomar en cuenta si el paciente consume alcohol o si tiene algunas otras comorbilidades como son síndrome nefrótico, enfermedades tiroideas, enfermedades hepáticas, de la vesícula biliar y pues también ver cómo está la dieta de nuestro paciente, si es una dieta alta en hidratos de carbono o es una dieta alta en grasas. Vamos a empezar hablando del perfil de lípidos básico. Pues realmente el gold estándar para medir el LDL es la medición directa. Esto se hace mediante beta cuantificación y pues está indicado que se realice cuando los triglicéridos están por arriba de 400. Como vamos a ver, la hipertrigliceridemia realmente puede alterar o puede generar que nosotros infra o sobreestimemos el LDL con las fórmulas. El problema es que esta beta cuantificación o esta medición pues está poco disponible y es costosa. Aquí en el instituto sí se nos reporta. Ahora, sabemos que el LDL se puede calcular. No sé, Pau, si tú recuerdes alguna fórmula que utilicemos para calcular el LDL. Va, bueno, les pongo aquí como las tres fórmulas que seguramente más les suena. Hay más. Tenemos aquí la de Friedwald, la de Martin Hopkins y la de Samson. Quiero que vean en esta gráfica, la gráfica A representa la fórmula de Samson, la B está la de Friedwald y la C es la Martin Hopkins. La línea negra que pueden ver aquí, pues es el LDL que está medido directamente, entonces pues es el LDL más confiable. Y los colorcitos representan el nivel de triglicéridos que tiene cada uno de los pacientes, que pues son las bolitas. Podemos ver que pues con la ecuación de Samson realmente la variabilidad es mucho menor si la comparamos con Friedwald, que vean cómo pues se salen de esta línea negra todos estos puntitos. Y pues esto lo que significa es que cuando nosotros tenemos hipertrigliceridemia, tenemos más riesgo de errores con este tipo de fórmulas como lo son Friedwald, Martin Hopkins, y esto nos puede llevar a infraestimar el LDL. Ahora, esto, pues, ¿por qué es importante? Porque el LDL sigue siendo la principal meta de tratamiento en los pacientes con dislipidemia. Esto con asterisco porque hay poblaciones especiales, como veremos más adelante, que pues ya hay que pensar en otros marcadores del perfil de lípidos, pero pues esto es una realidad. Y la otra es que cada vez tenemos más tratamientos que disminuyen más el LDL, que pues sabemos que tenemos metas más estrictas de control de colesterol LDL y pues queremos saber realmente si nuestro paciente está en estas metas de forma precisa. Sí. Gracias. Ahora, en cuanto al perfil de lípidos extendido, sabemos también que cuando tenemos pacientes con alto riesgo cardiovascular, cuando alcanzamos las metas de LDL, pues no siempre es suficiente. Existe algo que se llama riesgo cardiovascular residual y es por esto que debemos de expandir nuestro abordaje un poco más allá del LDL. En cuanto al perfil de lípidos avanzado, vamos a ver que existe la lipoproteína A, el colesterol no HDL, la polipoproteína B y pues otras cosas que debemos de tomar en cuenta fuera del perfil de lípidos son la grasa visceral, los índices de resistencia a la insulina, la elastografía hepática y pues otras cosas que todavía están bajo estudio, que son la inflamación y el estrés oxidativo, que sabemos que contribuyen al riesgo cardiovascular. ¿En qué pacientes debemos considerar realizar un perfil de lípidos extendidos?
extendido, perdón, en los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, mujeres mayores a 55 años, hombres mayores a 45 años, que tienen factores de riesgo cardiovascular o que tienen antecedentes serofamiliares de una enfermedad cardiovascular prematura o que pues ya tienen diagnóstico de otras comorbilidades que sabemos que los ponen en riesgo. Prácticamente, pues estos son todos los pacientes que nosotros vemos en la consulta. Vamos a empezar con el colesterol no HDL. Como les comenté, se puede calcular y se obtiene a través de restar el HDL del colesterol total. Esto, como pueden ver en esta imagen, representa el colesterol contenido en todas estas partículas que sabemos que son aterogénicas. En general, el no-HDL va a estar bien correlacionado con el LDL, es decir, si uno está bajo, el otro también. Sin embargo, pues sí se han hecho estudios en donde se ha observado que tanto en prevención primaria como secundaria, el no-HDL es un mejor marcador para predecir riesgo cardiovascular. Y bueno, el no-HDL en las guías generalmente se considera como una meta secundaria de tratamiento, pero ya se considera primaria en algunas poblaciones específicas, como es la hipertrigliceridemia, la diabetes y el síndrome metabólico. Vamos a ver más adelante eso. Aquí podemos observar cómo, pues entre menores el no HDL, pues menor es el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. La polipoproteína B es una partícula que está presente en una relación 1:1 en todas las partículas heterogénicas, las mismas LDL, lipoproteína A y DL, VLDL y kilomicrones. Como pueden ver aquí en esta imagen, cada una tiene su molécula de ApoB. En general, también es concordante con el no HDL. Sin embargo, pues sí se han hecho estudios en donde puede haber alguna discordancia. Si ven aquí, cuando la ApoB está alta, aunque no HDL esté baja o esté no tan alta, pues el riesgo cardiovascular es mucho mayor. Esta la tenemos disponible en el instituto. Entonces, pues es algo que debemos de utilizar. Sé que varios ya lo hacen, pero pues incluirlo en lo que vamos pidiendo los pacientes, sobre todo cuando nos interesa saber bien cuál es su riesgo cardiovascular y pues llevarlos a metas de tratamiento. Como ya les dije, estos son especialmente útiles en poblaciones específicas. La ASC recomienda que esto se realice sobre todo en pacientes con diabetes, con triglicéridos altos o cuando el LDL ya está muy bajo, justamente para evaluar esto que les digo que es el riesgo cardiovascular residual. La ApoB, si tenemos las dos opciones, pues idealmente habría que solicitarla. Entonces, si es un recurso que tenemos disponible, los invito a que empecemos a hacerlo. Ahora, hablando de metas de tratamiento, esto pues ya ustedes lo conocen muy bien, se lo saben de memoria. Aquí estamos hablando de riesgos según el score, que es el que propone la SC que utilicemos, pero como pueden ver, pues esto ya nos lo sabemos, menos de 100 cuando el riesgo es moderado, menos de 70 cuando es alto, menos de 55 cuando es muy alto. Y si el paciente está en metas y sigue teniendo eventos cardiovasculares, pues incluso ser más estrictos y llevarlo a menos de 40. Ahora, del no HDL, pues para que se lo aprendan de memoria está sencillo, son 30 más que pues la meta de LDL, entonces menos de 130 en riesgo moderado, menos de 100 en alto, menos de 85 en muy alto y cuando es recurrente en menos de 70. Y la POVE también ya se definieron metas, que son las que pueden ver aquí, solamente pues para recurrentes aún no está definido, pero vean cómo pues ya es algo que tenemos que tener en cuenta y no solamente estar viendo el colesterol LDL. Ahora, los remanentes de colesterol también se obtienen, se pueden calcular. Estos se obtienen a través de restar colesterol total menos LDL menos HDL. Provienen de la lipólisis a través de una lipoproteína lipasa, de los kilomicrones y de las VLDLs. Entonces, de esta manera podemos tener remanentes de VLDL y remanentes de kilomicrones. La importancia de estas partículas es que son partículas que tienen muy alta capacidad de atravesar el endotelio y por lo tanto de generar aterosclerosis. Se ha visto que en pacientes con sobrepeso y obesidad, cuando tenemos unos remanentes de colesterol por arriba de 35, es un mejor marcador que el LDL para estimar o para predecir el riesgo cardiovascular. Y como pueden ver aquí, pues entre más alto es, pues hay mayor riesgo de presentar estos eventos. Ahora, la lipoproteína A está genéticamente determinada, seguramente la han escuchado, está como muy en boga. Es un factor independiente de riesgo cardiovascular. También es una herramienta que tenemos aquí en el instituto y pues lo que se recomienda es que la midamos al menos una vez en la vida. Ahora, si el paciente tiene una lipoproteína elevada, es una indicación para buscarlo y para medirlo en su familia, ¿ok? Porque como ya les dije, es un factor de riesgo independiente.
Ahora, ¿cómo la podemos integrar al riesgo cardiovascular? Seguramente esta tablita le suena mucho. Aquí, pues igual es del SC, nos marca el riesgo cardiovascular según el score. Y cuando nosotros integramos el valor de lipoproteína A, nos puede reclasificar a los pacientes. Y esto, la utilidad es que, pues probablemente nos vaya a hacer, si tenemos la duda o no la tenemos, de pues ser un poco más estrictos con las metas y con el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Aquí se dan estos puntos de corte que cuando es menor a 30 el paciente es de bajo riesgo, existe esta zona gris entre 30 y 50 que realmente pues no está muy determinado, más bien tendríamos que tomar en cuenta otros factores de riesgo y otras mediciones del perfil de lípidos, y cuando es 50 se considera que el paciente es de alto riesgo. Cuando está muy alta, pues hay que pensar en una hiperlipidemia, perdón, en una hipercolesterolemia familiar. Aquí pues se propone el corte de 180. En este QR, ustedes lo que van a poder acceder es a una calculadora de riesgo que nos incluye pues todos los factores que ya sabemos que incluyen las calculadoras, más la lipoproteína A, y van a ver cómo se modifica el riesgo cardiovascular cuando la incluimos. Les quiero mostrar este ejemplo porque pues sabemos que hasta el momento disponible que nosotros tengamos, no tenemos un fármaco que pues realmente se dedica a disminuir lipoproteína A, ¿ok? Entonces, eso pues puede levantar preguntas de pues cuál es la utilidad de medirlo, aparte de decir, ah, si el paciente tiene más riesgo de infartarse. La cosa es que, bueno, si nosotros, por ejemplo, este paciente, calculamos su riesgo cardiovascular y nos da 21%. Lo metemos a la calculadora, le ponemos la lipoproteína A y nos lo recalcula y nos dice, el paciente tiene 45% de riesgo. Esta misma calculadora lo que nos dice es, si nosotros intentamos atacar los otros factores de riesgo cardiovascular, en este caso con este paciente, le bajamos el LDL 40 y le bajamos la presión arterial sistólica 10, vean cómo de este 45.2 nuevamente el paciente va a regresar, digamos, al basal, ¿no? Entonces, digo, es importante que aunque el paciente tenga una LPA muy alta, nosotros pues ataquemos los otros factores de riesgo sabiendo que sí va a tener un impacto en el pronóstico del paciente. Ahora, en cuanto a la estimación del riesgo cardiovascular, pues este es un tema muy extenso y todo pues comienza con las calculadoras de riesgo. Eh, Sabemos que cuando tienes enfermedad cardiovascular establecida, pues definitivamente ya eres candidato a todo, ¿no? O sea, los mejores hipolipemiantes, las metas de control más estrictas y pues bueno, los pacientes que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida o no tienen ciertas enfermedades que vamos a ver más adelante, pues queremos saber cuál es su riesgo y ver pues qué intervenciones le tocan y qué le vamos a hacer a este paciente. Aquí desde 1961 ya conocen el estudio de Framingham, se han propuesto diferentes factores de riesgo que pues van a determinar cada paciente pues cuál es la probabilidad de que tenga un evento o que no lo tenga. Edad, sexo, hipertensión, el perfil de lípidos, la presencia de tabaquismo o de comorbilidades como diabetes. A partir de ahí, pues han surgido muchísimas calculadoras de riesgo. Todas estas ya las conocen, la de la AJA, el ACCBD, el Heart Score, el GloboRisk, que pues lo vimos en la clase, el QRisk y pues algunas otras que son específicas para poblaciones especiales, como pacientes con diabetes tipo 2, que está este score 2 de diabetes, y pacientes con diabetes tipo 1. ¿En qué pacientes no debemos de utilizar una calculadora de riesgo? Pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular documentada, eso pues evidentemente ya son pacientes que son de alto riesgo porque ya lo tuvieron. Pacientes con diabetes, pacientes con hipercolesterolemia familiar o con otras dislipidemias genéticas, pacientes ya con enfermedad renal crónica avanzada y pues mujeres embarazadas que no están incluidas en estos estudios. Y bueno, esto igual ya conocen muy bien. Los pacientes que están ya de por sí en muy alto riesgo, que no vale la pena que le calculemos una escala, pues son pacientes ya con enfermedad cardiovascular documentada, pacientes con diabetes que ya tienen evidencia de daño a órgano blanco, pacientes con enfermedad renal crónica y pues la hipercolesterolemia con ya algún evento. Pacientes de alto riesgo, pues igual ya lo conocen. Entonces, pues realmente, digo, seguramente ustedes también lo han visto o hemos caído en eso, pero pues un paciente que ya tiene cualquiera de estas características, no hay que calcular nada de esto y simplemente pues tenemos que dar tratamiento estricto con las metas que ya vimos que le toque al paciente. En cuanto a pues esto que estamos diciendo de las calculadoras, todas las guías nos dicen que existen potenciadores del riesgo cardiovascular
que no toman en cuenta las calculadoras y que tienen la capacidad de reclasificar al paciente. Es decir, si el paciente era intermedio, pues a lo mejor es alto, si era alto, pues ahora va a ser muy alto. Y pues les quiero señalar estas dos. La historia familiar de eventos cardiovasculares, sobre todo a temprana edad, es muy importante que le interroguemos a nuestros pacientes, porque pues es bastante frecuente y esto puede hacer que estemos a lo mejor infraestimando el riesgo que tiene y pues digo, es algo que fácilmente podemos interrogar. Enfermedades inflamatorias crónicas que vemos muchísimo, pacientes con lupus, con artritis reumatoide, pacientes con VIH, pues también esto ya puede reclasificar el riesgo que tienen y pues básicamente esa es la utilidad. Entonces no solamente hay que confiarnos de una calculadora, sino pues ver todo lo que trae el paciente. Aquí, como ejemplo de esto que les estoy platicando, les quiero mostrar este estudio. En este estudio se predijo, digamos, o se estimó el riesgo cardiovascular con estos criterios del Cholesterol Education Panel, y pues de estos pacientes, 222 eran aparentemente sanos y tuvieron un infarto. Cuando se les calculó esta escala, pues solamente el 25% calificaban para recibir farmacoterapia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que pues podemos infraestimar el riesgo. También en este estudio podemos ver que las calculadoras también nos pueden llevar a sobreestimar el riesgo. Entonces, pues con esto sobretratar o infratratar a nuestros pacientes. Por ejemplo, vean aquí el ACCBD, los eventos que se predijeron y los eventos que se presentaron con un porcentaje de discordancia del 80%. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado. Ahora, además de las calculadoras y del perfil de lípidos, Dani, ¿conoces alguna herramienta para reclasificar el riesgo cardiovascular? Ya lo dije en el índice. No, bueno, este, Valente, ¿tú sí? Ok. ¿En qué sujetos está indicado hacer el score de calcio, Valente? Ok, muy bien, por ahí vas, perfecto. Entonces, el test de calcio coronario, pues lo conocemos desde hace un chorro de tiempo. En 1990, el doctor Agatston, por primera vez, mostró esta forma no invasiva en la que podíamos ver las arterias coronarias, ver si había calcificaciones y esto pues como un marcador de aterosclerosis. Él publicó este trabajo en el cual se vio que el valor predictivo negativo pues era bastante impresionante, ¿no? De ahí pues he estudiado mucho acerca de este tema y pues me gustó mucho este artículo en el cual hablan de los pros y contras de utilizarlo. O sea, a favor, la principal utilidad de estos estudios es que nos permiten reclasificar a los pacientes. Entonces, como pueden ver aquí, los pacientes con riesgo intermedio, no pacientes con riesgo alto, pacientes con riesgo intermedio fueron reclasificados hasta en un 65%. Además, pues es un estudio que es realmente sencillo, no es caro, no requiere contraste y se hace en unos minutos. Creo que en nuestro contexto es más fácil que nos hagan este estudio a que nos hagan un ultrasonido carotídeo. No sé ustedes qué opinen. En contra, pues hay algunas personas que dicen que tal vez al momento en el que nosotros vemos una placa calcificada, pues es bastante tarde, digamos, ¿no? O sea, que podemos estar perdiendo una placa que todavía no se calcifica y que pues, no la vamos a alcanzar a ver en este estudio en particular. Desde el 2009 se ha desarrollado un concepto que se llama The Power of Zero o el poder del cero, en el cual, pues, por ejemplo, aquí podemos ver que el uso del score de calcio se ha comparado con otros factores de riesgo cardiovascular o algunos otros estudios, como es el grosor de la íntima media carotídeo, como es la PCR, los antecedentes de los familiares, o sea, no solamente estudios de laboratorio, sino otros factores de riesgo cardiovascular. Y lo que se ha observado es que un score de calcio menor a cero pues es el que mejor predice si se van a presentar, pero menor a cero, igual a cero, es el que mejor predice si se van a presentar o no estos eventos. Ahora, también es seguro porque, como podemos ver en este estudio, los pacientes que tuvieron calcio igual a cero, que son los que están en rojito, pues algunos de todas maneras les dieron estatinas y a otros no les dieron. Los eventos cardiovasculares no variaron entre estos dos pacientes, en cambio los que tenían más de cero, pues los que trataron y no trataron con estatinas, evidentemente los que no trataron presentaron muchísimo más eventos cardiovasculares. Y esto pues son pacientes que se siguieron por 12 años. ¿Qué nos recomiendan las guías? La AJA nos dice que pacientes con riesgo intermedio o riesgo border, que pues ellos también hacen esta división,
nosotros podemos basar nuestra decisión en cuanto a la reclasificación, si el paciente realmente sí tiene ese riesgo, tiene un riesgo más elevado con el score de calcio. Y la SC pues nos dice que nos puede ayudar también a reclasificar a los pacientes y que pues este es el estudio de elección. Si no contamos con él, podemos utilizar también un ultrasonido de carótidas. Recordar que en pacientes con hipercolesterolemia familiar no es útil este estudio, sobre todo cuando son muy jóvenes, que pues son pacientes que nunca van a ser de riesgo intermedio, que es para lo que lo vamos a utilizar. Vamos a pasar un poco a hablar sobre el manejo farmacológico. Aquí pues el título es estatinas, 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 porque es la piedra angular del tratamiento de la dislipidemia. La usamos muchísimo, luego la ignoramos en la lista eterna de medicamentos que tiene el paciente, ya ni la buscamos. Hay que buscarla dirigidamente, porque todos los pacientes, la verdad que nosotros atendemos, o la mayoría, pues requieren o tienen un alto riesgo cardiovascular y requieren estar tomando este fármaco, a menos que no lo toleren o lo tengan contraindicado. 1 de cada 4 pacientes toma una estatina, pero hasta el 50% de los pacientes la suspenden en el primer año. Entonces, este es uno de los estudios clásicos y de los primeros que demuestran el beneficio del uso de las estatinas. Se publicó desde 1994 y pues podemos ver pues aquí en la curva de Kaplan-Meier cómo pues en pacientes que se siguieron por 7 años disminuyó de una forma significativa la mortalidad. Los efectos adversos fueron muy bajos, se presentaron en 6%, pero fue en ambos grupos y realmente solamente se presentó un caso de rabdomiólisis, que es como que luego nos preocupa mucho. Este metaanálisis incluyó a más de 90,000 pacientes y lo que quiero que se queden es que se observó que hubo una disminución del 21% en los eventos cardiovasculares por cada 38 miligramos de cilindro que se disminuyó el LDL. Eso es como equivalente a 1 milimol. Entonces, pues realmente el reducir solamente 1 milimol, pues tiene un impacto muy importante en el pronóstico de los pacientes. Ahora, este estudio es un estudio que le llaman como More versus Less Trial, en donde querían ver si regímenes más intensivos tenían una reducción en el riesgo cardiovascular. Esto incluyó pacientes con un LDL basal de 77, que a lo mejor nosotros diríamos, pues no está tan mal, ¿no? O sea, está casi en metas. Aquí quiero que vean cómo, pues esto fue lo que llamaron régimen más contra menos intensivos, atorbas 80 menos prostatina 40, 80 contra 10, etcétera, ¿no? Y lo que vimos es que pues los regímenes más intensivos, aún con estos pacientes que no está, digamos, tan mal su perfil de lípidos, pues sí disminuye bastante los eventos cardiovasculares, como igual pueden ver acá. Ahora, los beneficios de las estatinas sí van más allá de la reducción del colesterol. Este también es un estudio clásico sobre el beneficio de las estatinas y pues nosotros ya sabemos que los marcadores de inflamación, sobre todo lo que está estudiado más es la PCR y la interleucina 6, predicen el riesgo cardiovascular de forma independiente. Se ha demostrado que además de disminuir el colesterol, el LDL, las estatinas también tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, bueno, este estudio incluyó pacientes que eran aparentemente sanos, que no tenían hiperlipidemia, pero que tenían una PCR elevada. Y se aleatorizaron a recibir rosuvastatina, 20 miligramos contra placebo. El desenlace primario, pues fue el compuesto de infarto, EBC, revascularización, hospitalización por angina inestable. Y pues lo que vemos es que pues sí tuvo también un impacto bastante importante, aunque eran pacientes que pues no tenían claramente dislipidemia. Estos pacientes se siguieron a 18 meses y pues podemos ver acá los resultados de rosuvastatina contra placebo, tanto en el perfil de lípidos como en la proteína C reactiva. Ahora, otros efectos pleiotrópicos de las estatinas. En este estudio, que es un subanálisis de un estudio que se llama Jupiter, que también es como de los clásicos, se observó que los pacientes los pacientes que tenían mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular porque tenían la PCR elevada, al momento de darles la estatina, pues disminuyó bastante el riesgo y la incidencia de presentar fibrilación auricular. También se ha visto que el uso de estatinas disminuye el riesgo de presentar tromboembolismo venoso, hasta en un 30% TEP y pues también trombosis venosa profunda. Pues las estatinas, sabemos que las estatinas que nosotros consideramos de alta intensidad son la torvastatina a una dosis de 40-80 y la rosuvastatina de 20-40. Y esto es de alta intensidad porque sabemos que van a reducir el LDL más del 50%, que es parte de nuestras metas del tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta también, cuando dejamos una estatina, qué medicamentos pueden alterar el metabolismo
y pues hay que tener cuidado cuando los indiquemos, ¿no? Estar monitorizando al paciente tanto por efectos adversos de las estatinas o de estos fármacos. Son estos que les pongo aquí en la lista, que luego los pueden revisar. Lo que sí quiero dejar claro es que el gemfibrosilo, pues es un fibrato que no se debe de mezclar con estatina. Esto sí aumenta mucho, mucho el riesgo de efectos adversos y pues tenemos otras opciones disponibles. Entonces, esto sí para que no lo hagan. En cuanto a los efectos adversos de las estatinas, pues tenemos los efectos musculares, que bueno, se pueden presentar mialgias entre un 5 y un 30% de los pacientes. La miopatía, que ya se define como una elevación de la CPK por arriba de 10 veces el límite superior normal, más mialgias o debilidad muscular, es muy infrecuente. Como pueden ver aquí, la rabdomiólisis, pues aún más. Y pues existe una cosa que se llama miopatía necrotizante inmunomediada, que pues no veremos mucho al respecto, pero pues también ven que no es algo que sea muy frecuente. Tenemos la hepatotoxicidad y algunos otros que vamos a tocar más adelante. Ahora, ¿qué pacientes tienen riesgo de presentar toxicidad muscular? Pacientes que están con dosis altas de estatinas, personas frágiles o ya de edad avanzada, pacientes que consumen alcohol, se ha propuesto también la deficiencia de vitamina D, pacientes que pues consumen mucho jugo de toronja, también está reportado, o que toman otros fármacos que interfieren con el metabolismo, que es la lista que ya les comenté. ¿Qué tenemos que hacer si el paciente presenta estos síntomas musculares? Primero, identificar si realmente estos síntomas son por las estatinas y pues hay que pensar y descartar otras etiologías. Si sospechamos que son las estatinas, existe un score que se llama SAMS que podemos obtener. Ahorita les voy a poner como un link que podemos obtener para ver si el cuadro que nos está refiriendo el paciente realmente pues sí es compatible con que sea por las estatinas. Hay que revisar la lista de medicamentos, si se puede, pues modificarlos, y si no, pues ni modo, y repletar la vitamina D. Si el paciente tiene síntomas intolerables o le sube la CPK por arriba de 3 veces el límite superior normal, podemos suspender las estatinas de 2 a 4 semanas. Y vamos a intentar reintroducirla de forma gradual. Podemos intentar hacer un cambio de estatina, es decir, si el paciente está con atorbas, cambiarlo a rosu o de forma contraria, y sí se ha visto que pues, hay pacientes que son intolerantes a una o a otra estatina. Si no, pues podemos intentar también agregar ezetimiba. Se puede iniciar en 5 miligramos o en 10. Incluso podríamos decirle al paciente que va a tener días de descanso de la estatina e introducir un día sí y un día no el ezetimibe. Y pues ya, si de plano no lo podemos hacer, pues en pacientes de alto riesgo cardiovascular hay que considerar utilizar otros fármacos como los inhibidores de PCSK9. Existe esta herramienta en donde nosotros podemos meter todos los datos de nuestro paciente y nos va a ayudar a ver si sí parece que tiene o no realmente una intolerancia a las estatinas y pues nos va a decir qué hacerle, dependiendo de cuál sea el caso, como los pasos que les acabo de comentar. En cuanto a la hepatotoxicidad, realmente la incidencia pues se desconoce, pero pues parece ser que no es nada frecuente. Cuando se presentan alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, generalmente se eleva LT sobre ST. Y bueno, lo que nos recomiendan es que midamos las enzimas hepáticas antes del tratamiento, como tener un basal, y luego a las 8 semanas, ya después se puede hacer de forma anual. Si le llegara a subir al paciente por arriba de 3, por arriba del límite superior normal, y pensamos que es por la estatina, porque el paciente ya vimos que no toma Herbalife, que no hace otras cosas, pues sí valdría la pena suspenderlo, volver a medir las enzimas en 4 a 6 semanas y pues intentar reintroducirlo igual gradualmente. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la diabetes? Pues en estudios previos de las estatinas se había observado que la incidencia de pacientes que las recibían, perdón, la incidencia de diabetes en pacientes que las recibían podría verse incrementada. Por ejemplo, en este estudio lo que vieron es que los pacientes que tenían más de un factor de riesgo para diabetes, es decir, tenían síndrome metabólico, ya tenían una hemoglobina glucosilada por arriba de 6%, pues sí presentaron un aumento en la incidencia de diabetes, mientras los que no tenían estos factores, pues no les pasó así. A pesar de esto, pues nosotros sabemos que ya con las recomendaciones, el beneficio supera el riesgo. Ahorita, como les voy a decir, todas las guías nos dicen que aunque el paciente tenga factores de riesgo para desarrollar diabetes, pues se recomienda continuar la terapia con estatinas y si le toca, pues también iniciarla. Entonces, pues como ya les dije, el beneficio supera el riesgo. En este estudio se puede observar que tratar 255 pacientes con estatinas por 4 años
resultó en un caso de diabetes y se evitaron 5.5 casos de eventos cardiovasculares fatales. Ahora, en cuanto al deterioro cognitivo, este es un análisis post-hoc del estudio ASPRI, en pues, pacientes que usaban o no usaban estatinas, que tenían demencia o no tenían demencia, o que la desarrollaron, y realmente pues solamente quiero que se queden que no hay ninguna asociación hasta el momento. Y pues también, en cuanto al EBC hemorrágico, pues por cuestiones de tiempo no vamos a ver los estudios que han sugerido que el uso de estatinas puede incrementar la incidencia de EBC hemorrágico. Sin embargo, este statement de la AJA, que salió en el 2023, en donde se analizaron todos estos estudios, que son muchos, se llevó a la conclusión de que no hay suficiente evidencia para decir que llevar al paciente a metas estrictas de LDL aumenta el riesgo de un EBC hemorrágico. Y lo que sí sabemos es que disminuye los EBCs pues, totales, los EBCs isquémicos y la recurrencia de estos. Entonces, pues no teman tampoco por esto. Otra cosa muy importante es, ¿en qué punto los niveles de LDL son muy bajos? No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí, como ver que cuando el paciente ya tiene LDL muy bajo, es decir, no sé, 20, 30, suspenden la estatina, sobre todo en pacientes que pues a lo mejor ya le están recibiendo por prevención secundaria. Entonces, vean este estudio, es un metaanálisis en pacientes, se incluyeron pacientes con enfermedad ya aterosclerótica conocida, en donde tenían una media de LDL de 65. Los pacientes, pues, se intensificó el tratamiento con diferentes fármacos que ahorita les voy a mostrar y se alcanzaron niveles de LDL de hasta 21 miligramos de cilitro. Y pues aún así, el riesgo relativo para eventos cardiovasculares fue disminuyendo conforme iba disminuyendo el LDL y no hubo ningún aumento de efectos adversos. Entonces, bueno, estos fueron los medicamentos que se usaron, estatinas, cetimib, inhibidores de PCSK9, y realmente, pues hasta el momento no tenemos un límite inferior de seguridad. Hemos llevado pacientes a metas de LDL muy, muy bajas y nunca se ha demostrado que esto pues, pueda ser perjudicial para los pacientes. Si existe límite o no, pues realmente no lo sabemos, pero no lo hemos visto todavía. Ahora, en cuanto al tratamiento más allá de las estatinas, pues cada vez están desarrollando más fármacos que sean más convenientes para el paciente, que ayuden a que el paciente se adhiera bien a ellos y que pues no solamente vayan contra el LDL, contra el no HDL, sino que pues tenga otros targets como por ejemplo la lipoproteína A. El ezetimiba ay Dios, es un medicamento que va a inhibir la absorción intestinal del colesterol. Seguramente ya muchos de ustedes lo han utilizado. En este estudio, pues, que se llama Improve It, demostró el beneficio de agregar ezetimiba a pacientes ya pues, que estaban recibiendo estatinas. Lo que se observó fue una mayor reducción del colesterol LDL y también pues una reducción extra de eventos cardiovasculares. Estos pacientes pues se siguieron por 7 años. La dosis óptima es de 10 miligramos al día. Ahora, los inhibidores de PCSK9, podemos ver aquí este estudio que pues es el evalicumab. La PCSK9 es una proteína que degrada el receptor de LDL. Y pues aquí se utilizó evolocumab y lo que podemos observar pues es que hubo una disminución del LDL de una media de 90 hasta una media de 30 y pues también se observó una disminución en los eventos cardiovasculares. Este medicamento está aquí en el instituto. Esta es la presentación. Es una inyección subcutánea que se administra cada 2 semanas de 140 miligramos. Se inyecta, se deja ahí como 30 segundos que cuente el paciente y pues la ventaja también es que no necesita una dosis de escalamiento. Y pues tenemos ya estudios de seguridad con seguimiento de hasta por 5 años. Ahora, el inclisiran es un ácido ribonucleico de interferencia pequeña que va a inhibir la síntesis hepática de PCSK9. Ahorita se encuentra corriendo este estudio, que es fase 3, en donde pues, lo que se espera es demostrar la reducción de eventos cardiovasculares. Ya está demostrada la disminución pues, en los niveles de colesterol LDL y pues parece que esto va a salir en diciembre del 2024, pero pues parece que todo va a salir bien. El evanicumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe al ANGPTL3. Este inhibe la lipoproteína lipasa. Y pues la ventaja de este medicamento
es que tiene un efecto independiente del LDLR, o sea, el receptor del LDL. Hay patologías, enfermedades, como la hipercolesterolemia familiar homocigota, en donde los pacientes pueden tener mutaciones en el receptor del LDL y esto los puede hacer resistentes a muchos fármacos hipolipemiantes. Este medicamento también ha demostrado disminuir niveles de ApoB, niveles de colesterol no HDL, de triglicéridos y también la lipoproteína A. El ácido bempedoico es una ATP, bueno, inhibe ACL, que es una ATP citratoliasa. Esto va a disminuir la síntesis de colesterol. Aquí podemos ver pues, cómo se sintetiza el colesterol. Aquí actúan las estatinas y el ácido bempedoico, digamos que actúa 2 pasos por arriba de las estatinas. Esta enzima solamente se encuentra en el hígado. Entonces, realmente este medicamento no va a generar efectos adversos musculares. Y pues aquí hay un estudio en donde se utilizó ácido bempedoico en pacientes con alto riesgo cardiovascular que eran intolerantes a las estatinas. Y podemos ver pues la reducción importante del colesterol LDL y este también ya demostró reducir mortalidad y pues la incidencia de eventos cardiovasculares. Este se administra vía oral, se da una vez al día, hay presentación incluso combinada con ezetimiba, no requiere ajuste a la función renal, pero no está estudiado en enfermedad renal terminal ni en pacientes con cirrosis Child-C. Y pues hay que tener cuidado en pacientes con antecedente de gota, porque pues este medicamento puede generar un incremento en el ácido úrico, también en pacientes que tengan antecedente de ruptura del tendón de Aquiles, porque pues también puede incrementar el riesgo de este efecto adverso. Y pues para terminar, vamos a hablar un poco sobre la hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la relación de la hipertrigliceridemia y el riesgo cardiovascular? Realmente, pues esta sí existe. Lo que les quiero enseñar aquí es pues 2 fenotipos de pacientes. El paciente que no tiene hipertrigliceridemia y el que sí tiene. El paciente que tiene hipertrigliceridemia va a producir partículas más grandes de VLDL. Estas partículas contienen algo que se llama ApoC3 y pues a través de la lipoproteína lipasa se convierten en remanentes. Los remanentes, como ya les comenté, son capaces, tienen una gran capacidad de atravesar el endotelio y pues de generar ateroesclerosis. A su vez, se forman partículas muy pequeñas y densas de LDL, que estas son más aterogénicas que las partículas, digamos, como normales o estándar de LDL. Y pues estas partículas tienen la capacidad de permanecer más tiempo circulando, entonces pues son muy, muy ateroscleróticas. Entonces, lo que pasa en la hipertrigliceridemia es que va a haber un aumento en ApoC3, en remanentes ricos de colesterol y en partículas pequeñas y densas de LDL, y pues va a haber una disminución en la actividad de la lipoproteína lipasa. En cuanto al abordaje y tratamiento, pues siempre hacer una historia clínica dirigida, buscar a qué edad el paciente empezó con este problema de hipertrigliceridemia, preguntarle sobre antecedentes heredofamiliares o personales de eventos cardiovasculares o de pancreatitis, sobre todo eventos cardiovasculares a temprana edad. Explorar un poco los hábitos del paciente, la dieta, la actividad física, el tabaquismo, si consume o no consume alcohol. Hay que pues, explorar al paciente, ver en su piel si tiene jantomas eruptivos, tendinosos o acantosis, pensando en que a lo mejor pueda tener algún grado de resistencia a la insulina, ver cómo se distribuye el tejido adiposo y también ver el paciente, pues su IMC, su peso y su talla y ver la tendencia, o sea, si incremento de peso, si no incremento de peso. Sobre todo con estos hallazgos de la piel, pues podríamos sospechar de una causa primaria. En cuanto a comorbilidades, pues como ya les comenté, enfermedades tiroideas, o sea, buscar otras causas que puedan contribuir a esta alteración de los triglicéridos, pedirle al paciente unas PFTs, una hemoglobina glucosilada, ver si cumple o no con la definición de síndrome metabólico, si ve una química sanguínea, un EGO, unas proteínas en orina, creatinina en orina, para ver si cumple o no con síndrome nefrótico, si el paciente es enfermo renal crónico, enfermedades hepáticas y pues también las inflamatorias que ya comentamos. Y siempre dar un tratamiento dirigido a estas comorbilidades si las vamos encontrando, si el paciente ya las tiene, porque no tiene tampoco mucho caso dar tratamiento dirigido a la hipertrigliceridemia cuando hay una causa secundaria que debemos de corregir y eso pues a lo mejor nos puede ayudar más.
Y pues también revisar la lista de fármacos del paciente y ver si toma alguno de estos fármacos que también pueden generar estas alteraciones. Ahora, si el paciente tiene entre 150 a 300, lo primero que hay que pensar son causas secundarias. Lo que ya les dije, estilo de vida, medicamentos, comorbilidades y tratarlas. Y si el paciente tiene indicación para recibir una estatina, las estatinas también disminuyen los triglicéridos, entonces pues darle la estatina. Si con esto no mejora, el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, pues ya sería momento de iniciar tratamiento farmacológico. Cuando tiene entre 300 y 1000, hay que pensar en que a lo mejor hay varias causas, varias secundarias que están haciendo sinergia o a lo mejor una causa poligénica que se está agregando. ¿Como cuáles? El síndrome de quilomicronemia multifactorial y la hipertrigliceridemia familiar. Cuando es mayor a 1000, hay que sospechar una causa primaria monogénica. Existe este Moblin score, que cuando es mayor a 10, pues es bastante sugerente, como el síndrome de quilomicronemia familiar. Y pues en este caso está indicado iniciar tratamiento farmacológico. Fibratos, sabemos que los tenemos, omega 3 y pues este nuevo fármaco que vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto al tratamiento farmacológico, los fibratos disminuyen de un 20 a un 50% los triglicéridos. Si vamos a elegir uno, hay que elegir el fenofibrato porque es el que menos interactúa con otros fármacos y también sobre todo si vamos a usar estatinas. Los principales efectos adversos, dispepsia, colelitiasis y pues también efectos musculares, están contraindicados en enfermedad renal y hepática avanzada. Y estos medicamentos no solamente disminuyen el riesgo de pancreatitis, o sea, disminuyen el nivel de triglicéridos, pero no hay beneficio en el riesgo cardiovascular. También pueden incrementar hasta el 3% la creatinina sérica. El omega 3 pues disminuye igual de un 19 a un 44% los triglicéridos. Lo que utilizamos es el EPA y los efectos adversos son diarrea y distensión abdominal. Hay que tener cuidado en pacientes con fibrilación auricular y que están anticoagulados porque pues pueden interactuar con los anticoagulantes y también se ha visto que aumenta el riesgo de presentar descompensación de fibrilación auricular. Hay dos presentaciones en donde se ha demostrado la disminución no solo de los triglicéridos, sino también del riesgo cardiovascular. Es en este estudio que se llama Reduce It. Y aquí usaron este medicamento que se llamaba Cepa. No hay en México, ¿ok? Aquí la dosis es de 4 gramos al día. Y lo que sí es más conseguible en México es el Omacor. Pues la dosis es de 3 a 5 gramos al día. Entonces, el paciente se tiene que tomar 5 pastillas al día. Ahora tenemos este nuevo fármaco que se llama Volanesorsen, que pues lo que va a hacer es inhibir la transcripción de la ApoC. Y pues se ha visto que disminuye bastante los niveles de triglicéridos y también los niveles de ApoC3. Este es el impacto que tiene, disminuye 77% y también disminuye todas estas otras partículas de una forma importante y se ha visto que incrementa el HDL. Está aprobado ya por la COFEPRIS y pues esta es la presentación. También se administra de forma subcutánea. Hay muchos fármacos que están en puerta, en fase 2, en fase 3, que pues se van a poder utilizar para hipertrigliceridemia grave o para quilomicronemias familiares, y pues eso se viene pronto. En cuanto a las conclusiones de la clase, pues como internistas siempre hay que hacer un perfil de lípidos básico a todos y pues sabemos ya que el cálculo del LDL, lo ideal es hacerlo con la fórmula de Samson, sobre todo cuando hay hipertrigliceridemia. El no HDL y la ApoB es muy importante en poblaciones especiales como personas con diabetes, con síndrome metabólico e hipertrigliceridemia. Ya no nos debemos de quedar solamente con llevar al paciente a metas del LDL. Hay que medir la LPA a todos, si se puede, si tenemos el recurso, y pues hacer el screening en cascada si esto fuera pues positivo. El riesgo cardiovascular va más allá de un conjunto de variables que pueden incluir una calculadora. Como médicos, la medicina personalizada ya nos obliga a tomar en cuenta otros factores y pues no solamente basar todo en una calculadora. El uso del score de calcio y el ultrasonido son herramientas útiles en pacientes clasificados como de riesgo bajo e intermedio. La intensidad del tratamiento tiene que ir de acuerdo a la intensidad del riesgo.
Entonces, si el paciente sabemos que es de alto riesgo cardiovascular, no teman en combinar fármacos, no teman en agregar nuevos fármacos y no teman en llevarlos a niveles muy bajos de LDL. Sabemos que las estatinas son la piedra angular del tratamiento, siempre que sea posible intentar incluirlas y no excluirlas porque al paciente le dolió la pierna. Buscar si realmente es intolerante o no con pues, las herramientas que ya les mostré. Hay nuevos fármacos que están disponibles, unos ya los tenemos aquí en el instituto, otros probablemente los podamos tener en algún tiempo y otros que están en desarrollo que nos van a ayudar a llevar al paciente a metas de tratamiento tanto en hipercolesterolemia como en hipertrigliceridemia. Y en hipertrigliceridemia siempre buscar causas secundarias y tratarlas. No le suelten fibratos a todos nada más así porque tienen 200 de triglicéridos. Hay que buscar cuál es la causa y pues intentar dar un tratamiento dirigido y si al paciente le toca, pues ni modo, darle tratamiento también farmacológico. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. No sé la verdad de la o no, pero la doctora nos va a contestar. Muchas gracias por la pregunta. ApoA1 es la principal apoproteína que tiene las partículas HDL, es protectora. O sea, mientras más ApoA1 tenga el paciente, menor riesgo cardiovascular hay. Hay dislipidemias primarias que tienen variantes genéticas que disminuyen los riesgos disminuyen los niveles de ApoA1 con riesgo cardiovascular elevado y cuando se implementa transfusiones de ApoA1 en algunos modelos murinos y humanos, se reduce la placa. Entonces, ApoA1 es protector y debes de tener una relación ApoB, ApoA1 baja o al revés, ApoA1, ApoB alta para tener mejor desempeño en el riesgo cardiovascular. Hoy día hay como alguna otra utilidad como para usarla como medida de prevención primaria o pedirla dirigidamente con fines de riesgo cardiovascular o ya queda un poquito más a segundo plano. No, de hecho, el riesgo cardiovascular, o sea, la parte de inflamación en el riesgo cardiovascular apenas está en pañales, digámoslo así. Sabemos que de todos los factores de riesgo que existen, de todos, el modificable que sí tiene una intervención muy clara es la dislipidemia, ¿no? Reducción de lípidos. Pero el fenómeno de inflamación, ha habido varios intentos por probar varios antiinflamatorios en distintos niveles con no muy buenos resultados en reducción de riesgo cardiovascular, en outcomes específicos, pero al final del día, eso no implica que no esté presente y que no sea un blanco terapéutico por bajar. PCR es un modificador del riesgo. Ale les presentó toda una tabla de modificadores o reclasificadores de riesgo cardiovascular, entre ellos proteína C reactiva, por supuesto, más de 2. Sería un modificador del riesgo. No, yo diría que no, tampoco está como una indicación obligada por todas las guías, a diferencia de LPA, porque esta sí está determinada en más del 90% genéticamente y sabemos que lo otro tiene mayores condiciones ambientales y demás que pueden cambiar enfermedades específicas y demás que pueden distraer de un riesgo clásico, pero no está hasta el momento aprobado para su uso general. Muy buena pregunta. Ajá, sí, exactamente. En población caucásica, 120 es el valor de su percentil 90, pero nosotros con niveles más bajos de esa lipoproteína, de esa apoproteína, tenemos riesgo cardiovascular. En hombres, en población mexicana, que somos de los pocos países que tenemos percentilados ApoB, en población mexicana, en hombres abajo de 108 o al revés, percentila 90 arriba de 108 y en mujeres arriba de 99
serían ya tener niveles arriba de la percentil 90 de riesgo. Y hay que usarlo. Digo, la verdad es que yo quisiera felicitar a Ale por esta presentación. No quise interrumpir, pero no hubo necesidad porque realmente fue muy clara, muy concreta, muy precisa y la felicito por esta presentación. Pero es importante que utilicemos, como ella bien mencionó, además del perfil de lípidos, otras herramientas y entre ellas ApoB. ApoB está claramente indicada en pacientes con hipertrigliceridemia como meta primaria de tratamiento, en pacientes con diabetes, en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes con obesidad, que como ustedes saben son pues el 99% de los pacientes que vemos aquí en la consulta, independientemente de la causa por la cual vayan a consulta. Entonces, en esos sujetos es útil ApoB. Si quedó muy clara la clase de Ale, que espero que sí, ¿quién puede decirme qué mide? O sea, ¿qué mide ApoB? Ya que mencionó Ale que no HDL es la masa de colesterol contenida en las lipoproteínas aterogénicas, pero ¿esto es igual a ApoB? ¿Serían comparables? ¿Qué mide ApoB? ¿Por qué lo tenemos que medir o por qué es un mejor predictor de riesgo? Sí, o sea, justo lo que dices es, si tomamos en cuenta ApoB total, estamos tomando en cuenta ApoB 100, ¿no? Y ApoB 48, y ApoB 48 también tiene una acción muy específica aterogénica. Por eso es que lo que mencionó Ale al principio, no requieres ayuno, porque estamos tomando en cuenta también aquellas ApoB 48 de kilomicrones en exceso que se van los remanentes a meter al subendotelio. Pero lo que te indica es el número de partículas aterogénicas que tiene un individuo, no solamente la masa de colesterol que tiene, que es muy variable de acuerdo a los subtipos de LDL, de VLDL. Hay varios subtipos, subtipo 1, 2 y 3, y cada una tiene concentraciones diferentes de colesterol. Entonces hay mucha heterogeneidad en la masa de colesterol cuando solamente calculas no HDL, pero ApoB es partícula por lipoproteína. Entonces te está cuantificando de manera absoluta el número de partículas aterogénicas que tiene ese individuo, no solamente la masa, sino el número total de partículas heterogénicas. Por eso es un mejor marcador cardiovascular. Es también muy buena pregunta. Los pacientes con cirrosis, ustedes saben que igual que con lo que sucede con el hipertiroidismo, vamos a encontrar perfiles de lípidos hacia la baja, es decir, con hipocolesterolemia, en general, también niveles bajos de triglicéridos. En estos pacientes, de alguna manera, antes de pasar por este fenómeno de esteatosis, fibrosis y demás, si ya es un paciente que antes de tener esta baja secundaria al daño hepático ya tenía alto riesgo cardiovascular o es un cirrótico que ya se infartó, no le tenemos que quitar el tratamiento. O sea, podemos hacer ajustes como lo hacemos en daño renal o utilizamos atorvastatina que no se elimina por riñón en pacientes con cualquier grado de daño renal, pero no quitamos el tratamiento si es un paciente de alto riesgo. Es decir, va a tener hipocolesterolemia por la cirrosis y ya automáticamente va a entrar en metas y quitamos tratamiento. Su riesgo aterogénico no cambia, se los dejamos. Sí, en la gráfica que les puso Ale como metas de alerta, justo está el 190 porque o sea, ninguna dislipidemia secundaria por causas secundarias, te va a subir el LDL arriba de 160 y pues muchísimo menos arriba de 190. Si tienes 190, tu primera sospecha diagnóstica va a ser hacer el cuadro de diagnóstico diferencial para descartar hipercolesterolemia familiar heterocigota. Entonces es obligado a aplicar, ¿alguien tiene idea qué score es el que utilizamos para poder tener
un diagnóstico quizás más de sospecha clara después de que tiene 190 para hipercolesterolemia familiar? No. Dutch Lipid Clinic Network, el score de las clínicas holandesas, ¿alguien lo había escuchado? Ok, ese score es el que tenemos que utilizar y que tome en cuenta no solamente el LDL colesterol, que ya está ahí especificado 190 o más, sino si hay cardiopatía isquémica prematura, si hay jantomas tendinosos, si hay jantelasma, si hay arco corneal, si hay en la familia cardiopatía isquémica prematura o niveles de colesterol LDL igualmente arriba de 190 o más, y da un puntaje. Y tener 8 puntos o más sin necesidad de un estudio genético puede clasificar a un paciente con diagnóstico definitivo de hipercolesterolemia familiar. Entonces, todo LDL arriba de 190 o no HDL arriba de 220 es obligado a aplicar ese score o hacer diagnóstico diferencial para descartar hipercolesterolemia familiar. Hay solamente muy pocas causas secundarias que pueden subir el LDL arriba de 190 y no ser hipercolesterolemia familiar. ¿Alguien sabe cuáles son? Síndrome nefrótico, muy bien. ¿Alguien más? Hipotiroidismo no tratado, muy bien. ¿Algo más? Cualquier fenómeno de colestasis, cualquier causa que cause colestasis. De hecho, en piso seguramente han tenido pacientes con cirrosis biliar primaria, con hipercolesterolemias muy severas, que no tienen una dislipidemia primaria, es el cuadro de colestasis lo que sube el colesterol muy arriba, y anorexia nervosa también puede causarlo. Realmente se cuentan con los dedos de la mano y son muy fáciles de descartar para que si no las hay, pues prácticamente Dutch Lipid Clinic Network y el diagnóstico confirmatorio de hipercolesterolemia familiar. Si hoy por hoy en el instituto, en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas, en la clínica de dislipidemias, tenemos posibilidad de hacer estudio genético para estos pacientes, no va a ser por muchos años, entonces hay que aprovechar si alguien tiene esa sospecha para enviárnoslo, y lo mismo sucede para kilomicronemias, para hipertrigliceridemias severas. Podemos hacer el estudio genético, no va a durar mucho, entonces envíenlos a la clínica de lípidos o envíenlos directamente conmigo a la unidad para que se puedan ingresar a los protocolos. ¿Alguna otra duda? Sí. No. No. ¿Alguna otra duda? No. No, al contrario. Gracias a Ale, un aplauso. No, sí se aplaude, pero hay que darle un aplauso. Gracias. Muchas gracias por venir, doctora.